hay un tiempo en el que debemos declarar esta gran verdad, es aleluya. Que no se cargue tu corazón de ansiedad, que no se llene tu vida de temor. Ciertamente el Señor cuida de los suyos, el Señor cuida de su pueblo, y la manera en que hablas, la manera en que te comportas, la manera en que actúas, declara cuánto realmente crees esta verdad eterna. Aleluya. Sean bendecidos en esta hora, reciban el amor de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que el Señor está en medio de su pueblo, donde dos o más se reúnan en su nombre, allí en los hogares donde se ha hecho un alto de las muchas tareas, actividades para buscar el rostro del Señor en esta mañana. Ten la seguridad, ten la confianza de que allí también está el Señor, aleluya. Hoy vamos a dar comienzo a una nueva serie y vamos a estar hablando acerca de un gran hombre. Su nombre es Noé. Y yo te invito a buscar en el libro de Génesis, capítulo 6. Y hoy quiero hablarte acerca de lo que implica caminar con Dios. Lo que implica caminar con Dios. Génesis, capítulo 6. Vamos a leer los versos 8 y 9. Con la confianza de que el Señor ha de hablarnos con poder en esta mañana. Génesis capítulo 6, verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Agradecemos que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Agradecemos por los corazones que hoy se han dispuesto a buscarte, Señor. Agradecemos por la palabra que has preparado para nosotros, la que siempre es precisa, la que es oportuna, la que no torna atrás vacía. Suplico que en esta hora seas tú mismo hablando de corazón a corazón y que todo el que pueda escuchar esta voz pueda experimentar ese libre fluir de tu Espíritu Santo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te pido a ti, Padre Celestial, haz como quieras, ministranos como quieras. En Cristo Jesús te oramos. Amén y amén. Como les acabo de decir, hoy vamos a comenzar a considerar una de las historias más fascinantes que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. Y me refiero a la historia de Noé. Y cuando uno estudia todo lo que pasó este hombre, uno se da cuenta que hay en esta historia simbolismos y una gran tipología que nos habla acerca de lo que es la salvación y cómo la salvación ha operado en nuestras vidas. Pero no solamente eso, sino que cuando usted estudia esta historia se da cuenta de que en ella también hay elementos proféticos. El mismo Cristo dijo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, verso 37, que los últimos tiempos serían como los días de Noé. Y eso lleva a preguntarnos cómo eran los días de Noé. ¿Cómo vivían las personas en la época de este hombre? ¿Qué problemas les aquejaban? En las próximas semanas nosotros vamos, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, a extraer verdades eternas que nos conciernen. Principios que nos han sido dejados en la Escritura precisamente para regular nuestra vida y para darnos dirección. Y en un mundo que corre tan aprisa, no sé cuántos se han podido dar cuenta que este mundo va muy acelerado. Y en un mundo que corre tan aprisa y cada vez más lejos de Dios, creo que la iglesia debe aferrarse firmemente a esas leyes eternas que Dios ha establecido y que nos ha dejado en su santa palabra. Solo así podremos nosotros vivir en luz aún en medio de la más densa oscuridad. No sé cuántos pueden coincidir conmigo que en estos días hay mucha oscuridad. Ciertamente en estos días hay mucha ausencia del Señor.
No sé cuántos lo conocen, pero el nombre de Noé significa reposo y consolación. Dígalo ahí donde usted puede estar. Reposo y consolación. Aleluya. Este hombre vive en medio de una generación impía. Este hombre vive en medio de una generación corrupta, en donde cuando usted lee la Escritura se da cuenta de que ya no había temor de Dios. Interesante es el hecho de que en medio del caos que se vive, en medio de la más densa oscuridad, este hombre puede vivir en reposo y este hombre puede vivir en tranquilidad. Y creo que la clave de esto la encontramos en el verso 9, cuando dice, con Dios caminó Noé. En otras palabras, este es un hombre que en medio de la corrupción vive de una manera agradable al Señor. Este es un hombre que camina en fe y su nombre refleja la condición de su corazón. Tranquilidad y reposo. El relato bíblico, sabes que deja claro que durante los días de Noé, el planeta y sus habitantes estaban llenos de violencia. Estaba la tierra llena de corrupción. Estaba el sistema lleno de perversidades. De hecho, si usted lee el verso 5, dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. En otras palabras, los habitantes, esas personas que vivían en el tiempo de Noé, lo único que hacían era pensar en aquellas cosas que desagradan al Señor. Y tal como nos enseñó nuestro maestro en el libro de Mateo, el capítulo 24, el Señor hizo la alerta y dijo que los últimos tiempos serían como los días de Noé. La advertencia de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, específicamente en el verso 24, es que cuando Él regrese por segunda vez, esa sería la condición de los corazones. Las personas estarían, dice Jesús, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. En otras palabras, las personas estarían enfocados en su rutina diaria, sin entendimiento de los tiempos peligrosos en los que están viviendo. Así como las personas en los días de Noé, la generación que experimentará el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a ignorar el mensaje de advertencia y va a rechazar los caminos justos del Señor. Es lo que dice Mateo capítulo 24 versos 37. Yo escucho a muchos cristianos asombrados con la corrupción y la perversidad que se está respirando en este tiempo. Veo a muchos cristianos asombrados con las cosas que se están viviendo. La realidad es que no deberían sorprendernos porque ha sido profetizado. Y si tú no te habías dado cuenta, estamos en los últimos tiempos. Y la Biblia revela que al final de los tiempos, antes del regreso de Cristo, las personas ignorarían la advertencia y el llamado a arrepentimiento. Vivimos tiempos donde predicamos y a la gente no le interesa el evangelio. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4. Dice el apóstol, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Eso significa sus deseos desordenados, sus malos deseos. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
Se ha estado predicando que Jesucristo viene, pero ya nuestros padres murieron y nada ha cambiado. Eso es lo que escribe el apóstol Pedro en esta carta de Segunda de Pedro, capítulo 3. Pero Jesús añade a esto algo maravilloso. Usted lo puede encontrar en Lucas, capítulo 21, a partir del verso 34. Jesús dijo: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga sobre vosotros aquel día. ¿A qué día se refiere? Se refiere precisamente al regreso de Cristo y al derramamiento de lo que es la ira de Dios. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Sabes que hay una advertencia? Solo escaparán aquellos que, al igual que Noé, caminan con Dios. Y ciertamente que Lucas capítulo 21 hace referencia a lo que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia ya ha sido levantada, amén. Así que esta palabra específicamente es para el pueblo judío. Pero debes entender que la misma advertencia está vigente para la iglesia, amén. Porque si la venida de Jesucristo está cercana, más próximo entonces está lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Así que la misma advertencia se aplica precisamente para nosotros. Y debes entender que arrebatados serán aquellos que caminan con Dios. ¿Y qué implica caminar con Dios? En primer lugar, cuando usted camina con alguien, usted va en la misma dirección que esa persona. Así que lo primero que quiero decirte, que caminar con Dios quiere decir ir en la misma dirección que Dios va. Y Dios siempre se está moviendo en la historia humana. Dios nunca ha permanecido pasivo. Dios siempre está ejecutando, Dios siempre está haciendo, y lo que se está estableciendo e implementando es nada más y nada menos que su propósito eterno. Dios siempre se está moviendo en nuestros medios y en la historia humana. Y la persona que camina con Dios sabe precisamente cuál es el camino en el que está Dios. Y el camino de Dios debe saber que siempre conduce a la rectitud. El camino de Dios siempre conduce a lo que es pureza. El camino del Señor siempre conduce a lo que es integridad. Debes entender en esta mañana que Dios siempre estará en oposición a todo aquello que arruine, que destruya la vida humana. Siempre el Señor va a estar en oposición a eso. Por muy bueno que parezca, por muy atractivo que luzca el pecado, Dios siempre estará en contra de ello. Y el que camina con Dios, amén, de igual manera debe estar en oposición a todo aquello que desagrada al Señor. De modo que la persona que camina con Dios es la persona que camina mostrando, escúchalo por favor, una enemistad abierta, una enemistad decidida respecto al pecado, no solamente en la vida de otros, sino también en su propia vida. ¿Por qué? Porque muchas veces somos muy radicales con el pecado de otro, pero muy permisivos con nuestro propio pecado. Con mucha facilidad y agilidad sabemos lo que los demás no deben hacer. Pero somos muy permisivos en lo que nosotros podemos hacer. Pero la persona que camina en compañerismo con Dios va en la misma dirección que Dios. Y te estoy diciendo que la dirección de Dios siempre es pureza, siempre es santidad, siempre es integridad. Enemistado con todo aquello que es
pecado. Y yo miro la condición de la iglesia, observo la condición del mundo y me doy cuenta que hoy muchos aman más su pecado que a su creador. Y lo más triste es que hoy hay quienes eligen su pecado, quienes escogen seguir pecando, quienes prefieren apartarse de Dios antes que apartarse de su pecado. Y es algo que es extremadamente doloroso. Que una persona ante esa tremenda decisión, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a agradar a aquel que dio su vida por ti? ¿Vas a caminar caminos de santidad? ¿O vas a entregarte a tu pecado? Ante esa confrontación, elijan abrazar su pecado y apartarse del Señor. Pero hay una segunda cosa que implica ese caminar con Dios. Y significa mantenerse al lado de la otra persona. Cuando usted camina con alguien, usted no solamente va en la misma dirección que esa persona. Es imposible caminar con alguien e ir en otra dirección, en dirección opuesta. Caminar con implica ir en la misma dirección, pero no solamente ir en la misma dirección. Implica mantenerse al lado de la otra persona. ¿Ha analizado usted lo que implica caminar? ¿Ha visto usted la mecánica de caminar en su propia vida o de pronto en la vida de otro? ¿Sabe que cada paso implica un riesgo? Porque cada paso que usted da implica momentáneamente una pérdida de equilibrio. Usted está parado sobre sus dos pies, pero para usted poder dar un paso, usted tiene que levantar un pie y quedarse apoyado en uno solo. Así que cada paso que usted da, aunque usted lo haga tan mecánico que ya usted ni se dé cuenta, siempre va a implicar una pérdida de equilibrio. Y cada paso tiene el riesgo de que usted caiga. Entonces, el hombre o la mujer que camina con Dios es la persona que vive una vida de riesgos. Lo cual significa que usted siempre va a necesitar el apoyo y la fortaleza del Señor para no caer. Caminar con Dios es confiar en la ayuda y confiar en la fortaleza del Señor. Y probablemente ya te has dado cuenta, pero caminar con Dios nos hace salir de nuestra zona de seguridad y de comodidad. Me lleva a moverme al mismo paso en el que está moviéndose Dios, lo cual significa dar pasos cuando Dios me dice que debo dar pasos. Aunque ese paso que me esté pidiendo me lleve a caminar sobre aguas turbulentas o quizás me lleve a un horno calentado 7 veces más. Caminar con Dios es una vida de riesgos. Pero en ese riesgo está la seguridad de que Él está a nuestro lado. Y que su fortaleza, su paz, la consolación de su espíritu siempre estarán con nosotros. Entonces, caminar con Dios es ir en la misma dirección que Dios va. Es mantenerme al lado de Dios, aunque estar a su lado implique caminar sobre aguas turbulentas o pasar por tremendas pruebas. Pero hay una tercera cosa que implica caminar con Dios y es estar de acuerdo. En el libro de Amós, en el capítulo 13, en el verso 3 dice: ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Estar de acuerdo con alguien, usted sabe que es ver las cosas como las ve la otra persona.
Eso es estar de acuerdo. Y nosotros estamos llamados a estar de acuerdo con Dios y ver las cosas tal y como el Señor las ve. Y creo que hoy muchos cristianos parecen estar más de acuerdo con la cultura inmoral y corrupta de este mundo que con la santidad, la rectitud y la justicia de Dios. Y no sé cuántos se han dado cuenta, pero hoy tenemos personas que se identifican con la fe cristiana, pero hablan como impíos. Y tenemos personas que se llaman a sí mismos cristianos, pero están a favor del aborto. Tenemos personas que dicen que son creyentes y que son hijos de Dios, pero creen que el amor entre dos personas del mismo sexo no es pecado, porque Dios es amor. Así que no somos nadie para juzgar el amor de una persona, aunque sean del mismo sexo. Aun cuando la Biblia dice que es algo abominable delante del Señor. Hoy tenemos personas practicando de muchas cosas que practica el mundo, pero que no glorifican el nombre del Señor. Entonces es importante que entiendas que caminar con Dios me pone a hablar el mismo lenguaje que Dios. ¿Por qué? Porque como camino con Él, empiezo a pensar igual que Él. ¿A cuánto les ha sucedido que comienzan a compartir con alguien y al cabo de un tiempo la gente te dice, oye, pero ya tú estás hablando como fulano, como fulana? Se te están pegando sus dichos, se te está pegando el acento. Tus ideas han comenzado a cambiar. ¿Por qué? Porque pasas mucho tiempo con esa persona. Entonces, mientras más tiempo tú pasas con Dios, más se te pegan las buenas costumbres del Señor. Tu mente comienza a ser influenciada por el pensamiento de Él. Tus gustos comienzan a ser alterados. Mientras más tiempo tú pasas con el mundo, más te pareces al mundo. Esto es algo sencillo. Observe una persona que se llama cristiano y que no se ve en él la santidad, no se ve en él la pureza, no se ve en esa persona la rectitud, no se ve en esa persona la justicia de Dios. Ya usted sabe que esa persona no está caminando con Dios, sino que está caminando conforme a la cultura de este mundo. ¿Sabes que Noé se mantuvo independiente de la cultura de su tiempo? Separado de sus corrupciones, por eso pudo ser luz en medio de la oscuridad. La gran pregunta que debes hacerte en esta mañana es, ¿está brillando la luz de Cristo a través de mí o soy tinieblas igual que todos los demás? Esa separación e independencia del mundo no debe interpretarse como aislamiento, como quizás nos los enseñó la religión, en donde sencillamente no podemos compartir con impíos porque se nos pegan sus cosas. No es de eso que te estoy hablando, amén. Esa separación no es aislamiento, sino que se traduce como diferencia para impactar. Jesús comía con publicanos, Jesús comía con pecadores, pero no se hacía uno con los pecados de ellos. Él se sentaba a la mesa para decirle, ustedes necesitan salvación, ustedes necesitan arrepentirse de sus pecados, ustedes necesitan que les amanezca la luz de justicia. Entonces no te engañes a ti mismo. No me digas que vas a compartir con ellos para hacerte uno de sus mismas impiedades, corrupciones y pecados. Si estás allí, entiende que eres un embajador del reino, llamado a brillar, llamado a impactar con la presencia del Señor, llamado a confrontar lo que es el pecado. De lo contrario, no estás caminando con Dios, estás caminando
con el mundo. ¿Cuántos podrán decir amén a esta palabra? Tienes que estar de acuerdo con el Señor. Caminas con Dios, tienes que estar de acuerdo con Dios. Tienes que ver las cosas tal y como Dios las ve. No te dejes llevar por lo que la mayoría está diciendo. Porque estamos viviendo tiempos, la Biblia así lo ha declarado, en donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. No te dejes llevar ni tan siquiera por lo que ves en muchos altares denominados como altares cristianos. Tienes el gran reto de caminar con Dios, de escuchar su voz de manera personal y de pasarlo por el filtro de la palabra. Lo puedo hacer porque el pastor tal lo vi que lo estaba haciendo. No. El que camina con Dios, escucha a Dios. Conoce su corazón. Conoce su palabra, aleluya. ¿Sabes qué? Esa separación nos lleva a una diferencia que impacta a los demás. En otras palabras, cada vez más desconectados de la oscuridad y más conectados con la luz de Cristo. Nuestros gustos, nuestros anhelos, nuestros deseos revelan cuán conectados nosotros estamos con Dios y cuán conectados podemos estar nosotros del mundo. ¿En qué piensas? ¿Qué cosas estás deseando? ¿Qué cosas estás anhelando? ¿Qué cosas estás practicando? Todo eso te dice si estás conectado con Dios o estás conectado con el mundo. Para nosotros, mis hermanos, caminar por fe no tiene que ser algo tan complicado como construir un arca. Para Noé implicó eso. A Dios gracias, para nosotros no significa eso. Para nosotros es algo tan simple y tan normal como vivir con las prioridades que agradan a Dios. Pasar tiempo en su palabra. Ser consecuente con los valores del Señor en un mundo que lo desprecia. Es tan fácil dejarse arrastrar por la corriente de este mundo. Pero miles de años antes se te hizo la advertencia. No te conformes, Romanos capítulo 12, no te acomodes en el molde de este mundo. No te dejes arrastrar por la corriente, por las modas, por las inclinaciones de este mundo. Camina con Dios para que tu mente sea renovada. Camina con Dios para que conozcas cuál es la voluntad del Señor. Gente que se llaman cristianos, pero no saben escuchar la voz de Dios. Esta es una de las preguntas más recurrentes en nuestras consejerías y en nuestros tiempos de enseñanza. ¿Cómo sé que Dios me está hablando? Es tan simple como esto. Mientras más caminas con Dios, más familiar se te hace la voz de Dios. ¿No sabes escuchar a Dios? ¿No sabes distinguir su voz? Tú no estás pasando tiempo con Dios. No le busques las 5 patas al gato, como dicen. Entiéndelo, es tan simple como eso. ¿De qué te estás llenando? El apóstol Pablo lo dice, no proveáis para la carne, sino ¿para qué? Para el espíritu. ¿De qué te estás llenando? Tu tiempo, ¿en qué lo inviertes? ¿Cuántas veces a la semana abres tu Biblia, la lees? ¿Cuántas veces a la semana tienes un tiempo de comunión con el Señor? ¿Cuán metido estás en los planes de Dios? Amén. ¿Cuán dispuesto está tu corazón para que sea Dios operando a través de ti? Son preguntas simples que te debes hacer y que te revelan si estás caminando con Dios. Vuelvo a decírtelo, cuanto más dependientes seamos de Dios,
más independientes nos volvemos del sistema de este mundo. Caminar con Dios te lleva a depender de Dios y te lleva a ser independiente del sistema de este mundo. Observe a un creyente que anda desenfrenadamente en la corriente de este mundo. Es un creyente que es independiente de Dios y dependiente del sistema de este mundo. Busque una persona que no le interesa nada de eso y que su corazón y sus afectos están en el Señor. Esa persona no le afectan las cosas que le afectan a otros. ¿Por qué? Porque es independiente de esas cosas, pero es dependiente del Señor. No era diferente a las personas de su tiempo. Hoy tenemos una iglesia que quiere parecerse al mundo. Hoy queremos una iglesia en la que no se note la diferencia de la santidad, la pureza y la rectitud, por miedo a la burla, por medio al rechazo. Pero ser creyente y caminar con Cristo siempre me va a ser raro. Siempre me va a ser diferente. Siempre me va a ser la nota discordante. ¿Por qué? Porque los caminos del Señor son opuestos a los caminos de este mundo. Nos lleva en dirección contraria al Señor siempre, de todos los demás. Y yo sé muy bien que no nos gusta hacer los raros. Porque el ser humano siempre está buscando aceptación y aprobación. Y caminar en compañerismo con Dios me lleva a ser raro. Noé y su familia, y lo vamos a ver en las próximas semanas, eran los raros del barrio. Y pasaron a ser de raros, locos. Subieron un escalón. Ya no solamente eran los raros, los que no participaban de la misma corrupción y perversidad que todos los demás. Cuando hacían sus fiestas y sus locuras, no los invitaban porque sabían que ellos no participaban de esas cosas. Ellos eran raros. Pero luego, cuando empezaron a construir, pasaron de raros a locos. Lo vamos a ver la próxima semana. La gran pregunta que debes hacerte es, ¿qué te interesa más? ¿La opinión de quién te interesa más? La opinión de un sistema corrupto que pronto cesará y terminará porque el Señor vendrá y establecerá su reino. O la opinión de aquel que es santo y con el cual puedes estar por la eternidad. Aleluya. Cuanto más torcidos y malvados se volvieron los caminos de otros, más cerca caminó Noé con Dios. Y fue esta postura radical y esta postura inflexible al pecado la que le permitió ser un instrumento de reseteo en las manos de Dios para dar un nuevo comienzo. Eso fue lo que hizo el Señor. Dice que la maldad era tan grande que Dios dijo, esto hay que detenerlo. Amén. Así que Dios presionó el botoncito que dice reset. Reseteo. En buen español. Presionó ¿para qué? Para dar un inicio. Para comenzar algo nuevamente. Dios le dio un nuevo comienzo al mundo. Y llevamos tiempo diciendo que esta pandemia de alguna manera implica precisamente un resetear de Dios. Amén.
Dios presionó un botoncito y de pronto uno dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Amén. Muchas cosas están detenidas, muchas cosas están colapsando y quiero volvértelo a decir, aunque quizás le moleste a algunos, Dios está pesando corazones, aleluya. La plomada del Señor está y Dios está pesando los corazones. El Señor ha sacado su vara y está el Señor midiendo las vidas, aleluya. Y se está viendo quién es buena semilla y quién es pura cáscara. Lo está haciendo el Señor. Está mostrando a aquellos que tienen un fundamento firme, sólido, estable en la palabra del Señor. Aquellos que están sobre la roca, que es inconmovible, y aquellos que son como un barco que se mueve de un lugar a otro dependiendo del viento que esté soplando. Hay algo que está haciendo el Señor, aleluya. Y cuando termine este proceso, que no sabemos cuándo será, aleluya. Yo no sé si van a haber muchos, yo no sé si van a haber pocos, pero una cosa yo sí sé, que los muchos o los pocos que queden van a ser buena semilla, con la cual el Señor va a traer un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque Cristo está a las puertas, aleluya. El Señor está cerca. Eso fue lo que hizo el Señor en los tiempos de Noé. Eso es lo que está haciendo el Señor a través de esta pandemia. Y eso es lo que va a acontecer de manera definitiva cuando Cristo venga por segunda vez. Cielo nuevo, tierra nueva, un nuevo comienzo. Aleluya. Esto es como cuando usted tiene un equipo, un celular. Y de pronto su celular se ha puesto muy lento. Y su celular ya no funciona tan bien como funcionaba al principio. Y usted dice, no, aquí hay que limpiar esto. Hay que presionar el botoncito de reset. Hay que resetear el equipo. Y cuando usted hace eso, ¿sabe lo que pasa? Se elimina cualquier configuración adicional que usted haya realizado después de usted haber obtenido ese equipo. Y lo que hace ese proceso es que devuelve ese equipo a su estado original, como cuando salió de la factoría. Dios está haciendo eso en nuestras congregaciones, porque hay muchas cosas que han bajado, que están haciendo lento nuestro caminar. Hay muchas cosas que no nos están dejando funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque nos hemos llenado de la basura de este mundo. Así que el Señor está provocando una obra para que tú comiences a funcionar como era en el principio, como cuando saliste de la factoría. Uno compra algo y lo bien que funciona al principio, ¿verdad que sí? Uno compra una computadora, rápido. Uno compra un celular, rápido. Al cabo del tiempo comienza a dar problemas. ¿Qué se necesita? Una limpieza profunda, aleluya. ¿Qué implica caminar con Dios? Ir en la misma dirección que Dios, mantenernos al lado de Dios y estar de acuerdo con Dios, aleluya. Simple el mensaje de esta mañana, pero trascendente, porque puede determinar lo que va a pasar en tu vida los próximos años, aleluya. ¿Cómo vas a vivir? Las cosas que se van a estar desatando sobre ti, aleluya. Hay un llamado para el pueblo de Dios. Iglesia de Jesucristo, el llamado no es parecernos al mundo. El llamado es parecernos a aquel que es nuestro Salvador. Cuando la gente te mira, cuando la gente te ve, ve a alguien que desea modelar. Ve a alguien que les inspira a ser mejores. ¿Está tu vida dándole esperanza a otro? La manera en que hablas, la manera en que te comportas, lo que te vistes, las modas que practicas,
se convierten en una barrera para poder llegar a otros impactándoles con la palabra, o te abren puertas para llegar a corazones. Vives con la conciencia de que todo lo que haces debes hacerlo para la gloria de Dios. ¿Lo estás haciendo para su gloria o lo estás haciendo para tu vanagloria? Son preguntas que tenemos que hacernos. Vuelvo a decírtelo, Cristo viene pronto. Y viene por una iglesia que camina en compañerismo con Él. Si reconoces que si te han estado pegando muchas cosas del mundo y que estás más interesado en practicar lo mismo que practican todos los demás, sobre los cuales no ha resplandecido la luz del Evangelio, creo que debemos empezar por un acercarnos a Dios y arrepentirnos por eso. Y ponernos de acuerdo. Amén. Ir en la misma dirección. Mantenernos al lado de Él. Aleluya. Tener esa comunión íntima con el Señor, estar de acuerdo con el Señor. Aquí estamos, respondiendo a la voz de tu Espíritu Santo. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos que revelan a aquellos que realmente han tenido un encuentro contigo. Tiempos que también revelan la apremiante necesidad que tienen las vidas de conocerte, de amistarse contigo. Oro para que tu voz se escuche profunda en el corazón de cada uno. Trae limpieza, trae santidad. Respondemos a tu llamado en esta hora. Queremos estar cerca de ti. Queremos caminar contigo, Señor, y hacer la diferencia como lo hizo tu siervo Noé. Gracias, Señor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Eso se trata precisamente, el caminar
en compañerismo con Cristo. Todos los días rindiendo áreas de nuestra vida, áreas de nuestro corazón. Todos los días despojándonos de cualquier peso que agobia. ¿Para qué? Para mantenernos al ritmo y al paso que va el Señor. Vuelvo a decírtelo, Iglesia de Jesucristo, hay que abrir los ojos, hay que abrir el entendimiento, hay que escuchar lo que está diciendo el Espíritu de Dios en un tiempo como este, aleluya. Deja de escuchar tantas noticias que muchas de ellas, la mayoría de ellas están viciadas, son corruptas, manipuladas, y date a la tarea de escuchar más que nada lo que está diciendo el Espíritu de Dios en este tiempo, aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto.